Bueno, vamos a poner en marcha el control sensorless. Vemos que está con Tune. Eso es porque lleva un poco de tiempo. Lo que estamos haciendo es, primero, vamos a coger y a poner el parámetro H41 a 1, que esto es el parámetro autotuning. Cuando lo has puesto a 1, entonces inicia un proceso que hemos visto que tarda un poquito, tarda unos segundos, que lo que hace es calcular, a base de meterle unas corrientes en el motor que acabamos de ver, pues calcula la resistencia del estator y la inductancia del estator, que eso lo vamos a ver en el H42. En este caso tenemos una resistencia de 1,89 ohmios, lo veis aquí, y por otro lado, esto lo vamos a dejar, y el 44 tenemos una inductancia de 99,6 miliamperes. Estos son los parámetros que va a necesitar después para hacer el control vectorial. El control vectorial también tenemos que meterle una serie de parámetros, como pueda ser el tipo de motor, la potencia, la frecuencia de deslizamiento, la corriente en nominal o en carga, la corriente en vacío. Esta, lo suyo sería medirla, aunque me dice aquí abajo que si no la puedo medir le pongo el 50% de la nominal. Y luego aquí tenemos estos dos parámetros que son los que acaba de obtener el autotuning. Si pudiéramos nosotros medirlo desde fuera podríamos modificarlos, pero lo suyo es dejar los que ha calculado el propio variador. Y por otro lado el tiempo de magnetización, que es el que le va a costar arrancar el motor. Normalmente con un segundo es suficiente para primero magnetizar el motor, crear el campo magnético en el rotor y a partir de ahí poder empezar a aplicar el control vectorial. Entonces nada, por último nos falta poner el parámetro H40 a 3, de forma que estamos haciendo un control vectorial en vez de un control escalar. Y bueno, ahora lo que tenemos ya es que, bueno, hemos puesto también por otro lado drive mode igual a 0 para que arranquemos y paremos desde el pulsador, desde el terminal. ¿Lo vemos? Y con la frecuencia, con el frequency mode igual a 2, lo que hacemos es asignar frecuencia. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 50 Hz. Y bueno, como acabamos de ver, cuando nosotros arrancamos, primero necesita un tiempo de magnetización antes de empezar a girar. Y luego, bueno, pues ahora el motor, fijaros que él solo, dependiendo de la carga que le apliquemos, aquí no se ve muy bien, pero si nosotros le aplicáramos carga, él haría ya también un control de deslizamiento, porque el control vectorial lo que hace es buscar que vaya a esa frecuencia de funcionamiento. Bueno, como veremos aquí poco se ve con el tema del control vectorial. Bueno, aquí por ejemplo 60 Hz vemos que no aplica 60, aplica un poquito menos. Como veremos, lo que pasa con el control vectorial es que, por un lado, no controlamos bien lo que está pasando con el motor, porque lo que está haciendo el variador es buscar siempre colocar el campo magnético perpendicular, el campo magnético del estator perpendicular al del rotor, pero por otro lado le sacan mejores prestaciones, sobre todo, como hemos hablado, en transitorios o a pocas velocidades. Por ejemplo, si nosotros ponemos una velocidad muy pequeñita, vamos a poner la más pequeña que podamos, un hercio, con control escalar la fuerza que tendrá será casi nula. En cambio aquí, a pesar de tener una velocidad muy lenta, tiene mucha fuerza. Eso con control escalar es prácticamente imposible de conseguir. Lo comprobamos si queréis. Si ponemos el H40 igual a ver dónde está, el H40 lo ponemos a 0 y a esa frecuencia tan pequeñita pues prácticamente no tiene fuerza. O sea, es un ejemplo de las pocas cosas que se pueden observar cuando nosotros estamos trabajando con control vectorial. Vale, y soy capaz de frenarlo con la propia mano, como se puede observar aquí. Nada, es un ejemplo. A bajas frecuencias no tiene fuerza en control escalar, en control vectorial sí, y luego con transitorios es cuando trabaja muy bien el control vectorial. Bueno, pues básicamente esto es lo que habría que hacer para activar el control vectorial en este tipo de variadores.